No veo la palabra preparando. Perfecto, ya podemos empezar. Muy buenas noches con todas y todos quienes nos acompañan en esta noche, en este programa de debate constitucional. Recordemos que este programa está diseñado con la finalidad de que reflexionemos en torno a problemáticas sociales y que también demos un espacio a los expertos para escucharles debatir respecto a temas de mucha importancia en nuestra comunidad y en nuestro país. Así, particularmente nos acompañan en este espacio estudiantes de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a ustedes tanto al tema como al expositor. El tema que trataremos esta tarde, que es de mucha importancia, sobre todo en la coyuntura política en que se encuentra en este momento Ecuador, es el siguiente: cómo enfrentar la corrupción sin vulnerar el debido proceso. Para abordar esa temática nos acompaña el doctor Ramón Gómez Coello. Tengo que mencionar del doctor Ramón algunos aspectos propios de su hoja de vida, entre los cuales encontramos que el doctor Gómez Coello, fue comisario de policía en el año 1994, fue catedrático en el área de ciencias sociales en distintos centros educativos de la ciudad de Azogues. Asimismo, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Colegio de Arquitectos del Cañar y actualmente es asesor jurídico del Colegio de Contadores del Cañar. También se desempeña como abogado en libre ejercicio. Profesionalmente tiene una licenciatura en Administración Educativa y un masterado en Gerencia y Liderazgo. Y como se lo había anunciado también, es estudiante de nuestra maestría en Derecho Constitucional. Doctor, un saludo por favor a quienes nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias, querida doctora Alexandra. Muy contento pues de estar en esta noche compartiendo con usted y con todos aquellos colegas y estudiantes de Derecho que nos siguen por este medio. Realmente, como dije, es un honor poder participar primeramente en calidad de maestrante de la Universidad Técnica Particular de Loja, a la cual le agradezco mucho por la invitación que me ha hecho y espero de que este tema tan interesante que es de actualidad nos ayude un poquito a despejar algunas circunstancias y a debatir sobre temas que realmente importan en nuestro Estado constitucional de derecho. Muchas gracias, doctor, por ese saludo. Es muy dable que en los espacios y precisamente cuando se toca aspectos de ética judicial, definitivamente entramos a los terrenos de la corrupción y para ello explorar qué es la corrupción y cómo se ha dado como un flagelo que ha ido agobiando a muchos de nuestros países. No únicamente a Ecuador, sino también a países latinoamericanos en gran medida, empezando por México, los países centroamericanos, Colombia, Ecuador. Es decir, es un flagelo que definitivamente requiere la reflexión desde el área constitucional. Así entonces también nos vemos compelidos a investigar, procesar y a juzgar a quienes estén dentro de esas conductas punibles y a quienes las hayan desplegado. Y en ese orden es imprescindible hablar también de la garantía del debido proceso. Para iniciar entonces, estimado doctor Gómez Coello, quisiera saber para usted cómo lo comprende esa institución del debido proceso. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Bueno, referirse al debido proceso supone varias cosas y múltiples interpretaciones. Se podría decir que el debido proceso es un conjunto de principios, pero principios incanjeables, por el cual el Estado debe respetar todos los derechos de sus asociados según lo que está contemplado en la ley y en la Constitución de la República. A partir de ello, toda persona adquiere la certeza de contar con garantías mínimas cuyas son tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de todo proceso. Ahora bien, el debido proceso en nuestra legislación está contemplado en el capítulo 8, Derechos de Protección de la Carta
Montecristi, promulgada en el año 2008. Específicamente está en el artículo 76 y básicamente se basan en los siguientes continentes. Resumiéndolo, lo podemos decir que se basa en los siguientes elementos. Primero, el acceso a la justicia sin restricciones. Fundamental, punto de partida, y que eso nos habla el artículo 76. En segundo lugar, podríamos manifestar de que está el derecho a tener jueces independientes e imparciales. La imparcialidad, que es algo fundamental dentro de la justicia, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, por cuanto siempre existen injerencias que posteriormente en este conversatorio trataremos acerca de la independencia y la imparcialidad. En tercer lugar, vamos a hablar del derecho a la defensa, es decir, aquel genuina garantía de contar con la asistencia técnica y jurídica de un profesional del derecho o abogado para que el procesado o el sujeto procesal, en definitiva, pueda ejercer ese derecho a la defensa. Como cuarto punto, el artículo 76 nos habla del derecho a la prueba y a compartir entre todos los intervinientes en el proceso la búsqueda de los hechos fácticos, es decir, de la verdad de los hechos. Y esa tarea tan importante tiene que ser con los principios de inmediación, sobre todo, y contradicción, que también está contemplado dentro de nuestra Constitución de la República y de la ley. También el debido proceso implica el derecho a tener una sentencia motivada, que es muy fundamental. Y esta sentencia pueda ser ejecutada con inmediatez, es decir, que pueda ejecutarse sin dilaciones, ¿no? Y finalmente diríamos que el debido proceso debe sustanciarse con sujeción a los mandatos en un plazo razonable, bajo el apercibimiento de hacer responsables a los jueces, tribunales y al Estado, por último, por las dilaciones injustificadas. Creo, doctora Alexandra, que este es un breve trazado que se compila a partir de la doctrina clásica, la doctrina contemporánea, el derecho comparado, la jurisprudencia y los fallos y sentencias de los órganos de orden supranacional. Verbigracia, lo que está contemplado en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualmente en su artículo 2. Eso es lo que más o menos podría expresarle respecto al debido proceso, doctora Alexandra. Muchas gracias, doctor Ramón. Bastante completa su intervención, dejando ilustrado desde nuestro texto constitucional y particularizando el artículo 76 todo lo que comprende esa máxima garantía del debido proceso, sobre todo la claridad que nos ha dejado que no es un solo derecho, es un engranaje completo de derechos que permiten lograr establecer entonces que estamos frente a garantías del debido proceso. Así, en ese mismo orden y llevando el eje de la temática que estamos tratando esta tarde, quisiera saber, doctor, ¿qué es para usted un fenómeno de corrupción? Mi querida doctora Alexandra, la corrupción se podría definir o se puede definir como desviamiento del comportamiento humano, que se aparta de los deberes normales de la función pública debido a que atiende a lo privado, ¿cierto? A quien ejerce la corrupción, actos de corrupción, atiende a lo privado, a sus intereses personales, anteponiendo sus intereses personales y dejando de lado los intereses comunes. Con ello favoreciendo a la familia, allegados, amigos, etcétera, ¿no?
o también a ganancias pecuniarias o buscando un estatus social o burocrático o político, mayor jerarquía, cuyos actos quebrantan las reglas del ejercicio de ciertos tipos de influencia que tiene a lo privado, como ya manifesté. Esto incluye, por ejemplo, está presente los actos de corrupción, no solamente dentro de la función pública administrativa, sino también está englobado, inmerso dentro de la vida común de las personas. Pero particularmente está la corrupción arraigada dentro de la gestión pública, como por ejemplo los actos de soborno, nepotismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias también que está de moda en nuestro país, la malversación de fondos públicos, entre otros, que están tipificados dentro del Código Integral Penal. Ahora bien, en gran medida los actos de corrupción se dan dentro de las esferas del poder, como ya se había manifestado, y produce un impacto directo y negativo en los ámbitos económico, en el ámbito social, cultural, educativo y, por supuesto, en la justicia, en la administración de justicia. La corrupción es catalogada como uno de los más grandes problemas a nivel latinoamericano en la actualidad, por qué no decirlo a nivel global. Pues según varios estudios especializados en la materia, se encuentra directamente ligado al impedimento del desarrollo de los países, y la doctora Alexandra, al incremento de la pobreza. Nuestro país ha incrementado notablemente la pobreza, así como al debilitamiento de los sistemas judiciales como consecuencias más relevantes que yo le podría manifestar. Esto en síntesis de lo que podríamos hablar de la corrupción. Puso una palabra dentro de su disertación bastante importante, la palabra sobornos. Y quisiéramos que precisamente continuemos con esta entrevista tratando de un hecho noticioso muy sonado en Ecuador, que es precisamente el caso sobornos en Ecuador. Doctor, coméntenos, ilústrenos respecto a aquellos casos. Muchas gracias, doctora. Realmente hablar de este caso resulta importante. Pues es menester manifestar de que si bien es cierto que este espacio es muy importante dentro del aspecto académico, pero vale la pena puntualizar que no tratamos de politizar porque no tengo ninguna inclinación de orden político, ni por el expresidente Rafael Correa, por su movimiento político, ni tampoco puedo manifestar que estoy en contra. Pero respecto al caso sobornos de nuestro país, recordemos que el lunes 7 de septiembre, me parece, pasado, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia para el expresidente Rafael Correa. Y creo que una veintena más de personas que eran sus colaboradores por el delito hecho, es decir, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional confirmó la sentencia condenatoria del caso denominado sobornos contra el expresidente Correa y, como ya manifesté, varios exfuncionarios de su gobierno. Por su importancia, el caso merece un análisis que, como ya manifesté, sin tratar de politizar, trataremos de analizar en aras de fortalecer nuestro Estado de Derechos y Justicia, qué es lo que más o menos sucedió, las cosas que yo he considerado más relevantes de este caso y que en realidad se dieron en torno a esta situación. Recordemos también de que el fallo no fue pues contó con el voto salvado, me parece que fue del señor juez Milton Ávila, quien consideró
que se debía aplicar otro articulado para la sanción, ¿no? O la pena, más bien dicho. Parece que fue el artículo, si no mal recuerdo, 282 o 286, que radica en que la sentencia debió haber sido sancionada por 6 años de prisión para los autores y de 3 años para los cómplices. Bajo estas condiciones y consideraciones, en el punto central del caso Sobornos, es menester puntualizar, mi querida doctora Alexandra, que la manifestación del derecho procesal, el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, precisamente en su artículo 75, así como lo que reiteradamente se ha pronunciado la doctrina y se ha recogido en fallos jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador. Este artículo nos enseña 3 momentos procesales que son importantes destacar dentro de este caso, para luego pasar puntualmente a lo que es el soborno. Estos 3 momentos procesales es el acceso a un órgano jurisdiccional, la tramitación de la causa conforme a las exigencias del debido proceso y que la decisión jurisdiccional dictada sea efectivamente cumplida. Bajo estas premisas, como ya manifesté, me ha llamado la atención mucho la acusación en ausencia, que está estatuido tanto en la Constitución de la República cuanto en el Código Penal, precisando que esta es una excepción a la regla. Y ya vamos a dar lectura al contenido y al continente del articulado correspondiente. Decía de que es una excepción a la regla, ya que por lo general, en un proceso necesariamente se tiene que contar de manera presencial, y lo digo puntualmente, presencial con los sujetos procesales, especialmente por él o los imputados o procesados. Entonces, como ha quedado señalado, esta es una excepción a la regla por mandato del artículo 233 precisamente de la Constitución de la República, que nos manifiesta en su parte pertinente que los juicios, nos dice, se han iniciado y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas, cuando se trata de juzgar a servidores y servidoras públicos que tengan alguna responsabilidad sobre actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Lo propio, con un texto similar, está amparado en el artículo 610 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso que nos ocupa, como hemos podido ver a lo largo de los acontecimientos del caso Sobornos, lo que ha pasado es que el presidente Rafael Correa, así como los otros procesados o compañeros, han decidido u optado por no asistir al proceso. Lo que deja ver que para ellos, sin duda, la regla se ha convertido en una excepción y la excepción en la regla. Situación que obviamente nos llama mucho la atención. Esto ya respecto a la realidad procesal del caso Sobornos. Ahora bien, respecto al derecho a la defensa, se encuentra estatuido en forma taxativa en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Podemos notar que el hecho de que se haya acudido uno o varios abogados de libre ejercicio profesional a las audiencias de este proceso precisamente no consolida ni garantiza la presencia formal o material de los procesados, es obvio, pues únicamente se estaría realizando una defensa técnica como se realizó en efecto, pero en ausencia de los procesados.
Asimismo, respecto a la temporalidad me ha causado un poco de sorpresa, puesto que el artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal nos dice algo importante que debemos precisarlo, y que efectivamente se refiere al ámbito temporal de aplicación de las, ¿no? Los sujetos del proceso nos dice proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas. Numeral 1 nos dice toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Lo que nos sorprende en este caso es que el conflicto de esta regla, de esta norma, es de que la comisión del delito se dio en el 2012, cuando estuvo vigente el caduco o arcaico Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Entonces nos queda preguntarnos si la ley, en este caso, se tornó de carácter retroactivo, qué sucedió, pero lo cierto del caso es de que este tipo de situaciones han vulnerado de cierta forma el debido proceso, en el caso sobornos, cual, entre otras muchas consideraciones que no las mencionamos por honor al tiempo, se han dado en la sentencia del caso. Gracias, doctor. Nuevamente, muy ilustrativa su participación respecto a ese preciso espacio de la historia ecuatoriana, ¿no? Y de mucha trascendencia. Doctor, en ese orden ya nos ha ido adelantando algunas circunstancias del caso Sobornos respecto a esa caracterización del debido proceso. En ese sentido, quisiera saber qué salidas jurídicas en torno al derecho al debido proceso se pueden observar para este puntual caso Sobornos Ecuador. Bueno, la verdad, doctora Alexandra, que de acuerdo a la realidad que vive el país y de acuerdo a este caso puntual, la sentencia ya está dada. Incluso los recursos propuestos por los procesados ya han sido denegados por improcedentes, a decir de la Corte Nacional, ¿verdad? Pero vale la pena mencionar que le corresponde al Estado accionar su aparataje jurisdiccional a fin de que se dé un estricto cumplimiento a la sentencia conforme le establece el debido proceso constitucional, conforme ya comentamos en líneas anteriores respecto a la ejecución de la sentencia, para que exista un precedente ejemplar respecto a estos temas para los funcionarios que están como mandatarios en el poder. Ahora bien, para que no continúen los tentáculos de la corrupción, urge que la Asamblea Nacional dicte una ley respecto a la inmunidad presidencial y parlamentaria, así como de otras autoridades que gozan de inmunidad. Pero esta nueva ley que sugiero se lo debe hacer como leyes flexibles, capaz de que a la hora de enfrentar a un mandatario, a un asambleísta o funcionario público de mandato popular, cometiendo actos torcidos o punibles que estén plenamente tipificados y sancionados en la ley, como los que he mencionado, los sobornos, el enriquecimiento ilícito, la concusión, etcétera, se les despoje de esa inmunidad, ¿verdad? Que sería lo ideal para que no huyan y para que no pase lo que ha sucedido por experiencias. Pero respecto a este tema tan importante, se me ocurre algo que sucedió, recordará usted, mi querida doctora, y muchos colegas que están siguiendo por este medio, lo que ocurrió en el año 2015, por ejemplo, el expresidente de Guatemala,
parece que era Guido Pérez Molina, creo, fue despojado de su inmunidad, lo que lo forzó a renunciar antes de ser detenido y llevado a juicio por ser un presunto líder de un esquema de corrupción masivo en su país, tipo era de mafia. Otro caso icónico que se me ocurre respecto a la pregunta suya es la votación del Congreso mexicano para reformar las leyes de inmunidad política en este país. Con ello se demuestra, doctora Alexandra, de que el progreso es posible, incluso en países en donde la corrupción está profundamente arraigada desde muchísimas décadas atrás, como el caso de Guatemala y desde el caso de México. Lo que deja claro es que falta voluntad política de parte de los señores asambleístas, quienes no han logrado durante las últimas décadas ponerse de acuerdo para sacar adelante al país, para buscar el desarrollo, y más bien lo que se ha hecho es implementar una serie de normativas que no han servido de mucho, que han sido extremadamente tibias o débiles, y que obviamente más bien han favorecido a la comisión de muchos otros. Hoy incluso se han tenido que, ha tenido más bien dicho la sociedad ecuatoriana que lamentar desaciertos legislativos. Eso le puedo comentar respecto al punto que usted ha solicitado. Una opinión personal, doctor Ramón, para sancionar punitivamente este tipo de delitos de corrupción, ¿usted considera que las penas, la sanción debe ser alta y ejemplarizante o basta con que se aplique la pena que está en este momento en el Código Penal, pero que sea efectiva y que sea bajo la ética del debido proceso, es decir, dentro de unos plazos razonables, la imposición de la sanción? Bueno, doctora Alexandra, vale la pena antes de mencionar respecto a las penas, es importantísimo abordar un tema que nos estamos olvidando los ecuatorianos y quizá muchos latinoamericanos, y es precisamente en reconstruir o refundar la educación en valores en todos los ámbitos. Es decir, iniciando desde el plano doméstico, fomentar desde el hogar la formación moral, ética, luego dicho aprendizaje primario, reforzarlo incluyendo dentro de los planes y programas de estudios del Ministerio de Educación y también de los centros de educación superior del país, para lograr importantes cambios en las nuevas generaciones, para encontrar a futuros ciudadanos que sean idóneos, capaces de afrontar este tipo de retos, más que enriquecedores por el lado izquierdo, son vergonzosos para el país. Ahora bien, respecto al asunto puntual que usted me manifiesta, de las penas, podría manifestarle que si bien es legítimo y saludable que el Estado imponga penas para garantizar el ejercicio de los derechos que se reconoce a todos los asociados en igualdad de condiciones, no menos cierto es que, como ya manifesté hace un momento, en las últimas décadas, el legislador se ha distinguido por crear sanciones, aumentando de forma indiscriminada las penas, notándose un incremento de ius puniendi del Estado, que lejos de obedecer a un análisis racional y equilibrado, ha obedecido más bien a una solapada, se podría llamar solapada, forma de crear una idea de que el castigo es mejor, una única alternativa para disuadir a la sociedad de que cuando yo ya he manifestado hace momentos atrás de que más bien resulta positivo la prevención, la formación del ser humano en su espíritu para que sea éticamente activo en las funciones que represente en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los espacios públicos. Bueno, pues para reparar este daño ocasionado,
Sería importantísimo de que la prevención sea la principal arma para que no exista estos actos delictivos que desencadenan otros tipos penales, muchísimos otros tipos penales, porque como ya hemos conversado en momentos anteriores, nuestro país está infestado de una podredumbre. Lamento tener que decir, en todas las esferas, tanto pública como privada, pero que es importante conocer también que así como existe ese grupo minúsculo se aparta de la ética, de la moral, de las buenas costumbres, de la ley, de la Constitución de la República, la mayor parte de ecuatorianos somos gente honesta que queremos trabajar, pero que hoy en día, mi doctora Alexandra, se ha visto un fenómeno lamentablemente cierto, de que la juventud no quiere, no se apasiona por la realidad. Esto desemboca en grandes problemas sociales, porque existe una debilidad espiritual acerca de la patria, de ser patriotas, perdido notablemente el civismo, las personas ya no queremos interpretar no nos involucramos en actos de solidaridad, y esto precisamente es la degradación de la sociedad. Eso creo, doctora, que es la génesis de todos los actos. Bastante interesante su planteamiento, doctor. Ya en honor al tiempo, que ya vamos rodeando los 32 minutos de su interesante disertación respecto a estos temas, ¿cuál es el último mensaje que quisiera dejarle a la sociedad ecuatoriana que nos está viendo, a los académicos, a los constitucionalistas, a la persona del común que nos está escuchando y que también siente que esos actos de corrupción están carcomiendo el país? ¿Cuál es ese último mensaje? Bien, pues, mi querida doctora Alexandra, el mensaje fundamental es más bien de un compromiso serio e inclaudicable de cada ecuatoriano, de cada latinoamericano, pues es notorio el incremento de los actos de corrupción, como ya hemos pronunciado hace un momento, pero para ello, ¿cuál es el mensaje? Sencillo: fortalecer la independencia judicial, injerencias políticas, poner mucho énfasis en la cooperación multilateral, sobre todo en casos de trascendencia internacional, como el caso Odebrecht, que se dio hace unos años atrás, en donde estuvo involucrado todo un aparataje latinoamericano. Crear mecanismos de transparencia en la contratación pública. Esto también es un tema a nivel interno de cada país, pero creo que es un tema muy importante que se da casi a diario. Pues los contratos públicos son un vehículo común para la corrupción en Latinoamérica y todo el mundo quizá. Debido a que en parte existe la falta de transparencia en torno a los procesos de licitación y desembolso de los recursos, especialmente en nuestro país, en nuestra ciudad. Abrir estos aspectos del gobierno al escrutinio público puede ayudar a identificar y poner freno a estas conductas anómalas, ilícitas. Pero también podríamos realizar investigación, monitoreo sobre el origen de dineros que están destinados a la política, sobre todo en tiempos de campaña, que se dice, se esboza con mucha frecuencia de que ciertos movimientos y partidos los aportes económicos para sus campañas. Tendríamos que monitorear este asunto, no permitir. Pero lo más importante, mi doctora, para despedirnos, ahora al tiempo, yo creo que cada ecuatoriano, cada latinoamericano, la sobriedad, la entereza, la hombría de bien y el valor, la valentía de denunciar los actos, ya que la corrupción es una plaga insidiosa, ¿cierto?, que tiene como fin
un alto y amplio espectro cuyas consecuencias son corrosivas para la sociedad, socava la democracia. No se vive en democracia, yo creo que muy difícilmente podríamos hablar de la democracia. Se destruye el Estado de Derecho, se da pie a las violaciones de los derechos humanos. En muchísimos casos actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se distorsionan los mercados, se menoscaba la calidad de vida de la gente, sobre todo la gente más vulnerable, que son la gente pobre, especialmente mujeres afroecuatorianas, gente aborigen, la miseria, y sobre todo permite el florecimiento de la delincuencia organizada, como estamos viendo hoy en las cárceles de nuestro país, en donde existen esa pugna de poderes internos que pueden manejar de manera sorprendente un aparataje afuera y dentro de los penitenciarios. El terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana son las que se pueden eliminar con estos pequeños parámetros que el Estado, pero lo más importante es denunciar. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Nuevamente ha quedado reforzado el tema que nos ha convocado esta tarde, que era hablar de los fenómenos de corrupción. Hemos tratado específicamente el punto del caso sobornos en Ecuador, y todo esto se ha realizado bajo el análisis del debido proceso. Como bien lo mencionaba el doctor Ramón, es indispensable el componente humano. No puede funcionar ninguna institución, ningún país desde la misma familia en torno a si el componente humano no está funcionando como debe hacerlo. El fenómeno de la corrupción es un flagelo, como yo lo decía al inicio de mi intervención en esta entrevista, que está en todos los países. Y si no nos apersonamos de enfrentarle, de mirarle a los ojos a ese fantasma de la corrupción, va a terminar por soslayar muchos de nuestros derechos. Entonces, la invitación es precisamente a tomarnos en serio la ciudadanía, a tomarnos en serio los derechos políticos y con ello dejar a un lado ese tipo de fenómenos que carcomen nuestro país. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Alexandra Ruiz, soy docente de la asignatura en la maestría de Derecho Constitucional y en la asignatura de Constitucional Comparado, y he tenido el gusto de esta tarde acompañarles entrevistando al doctor Ramón Gómez Coello. Hasta una próxima oportunidad.